hermanos. Mire, hermano, yo creo, hermano, que todos, sin excepción alguna, en algún momento de nuestra vida hemos mentido. En algún momento de su vida usted ha dado su mentirita ahí, ¿verdad? Ha dicho alguna mentira. Fíjese que esto de las mentiras, hermanos, algunos te dicen que hay mentiras piadosas. Y hay mentiras que sí son dañinas, hay mentiras piadosas y mentiras que no son muy piadosas. Mi forma de ver, hermanos, es que mentira es mentira, ¿verdad? No hay tales de que vamos a darle una mentirita para que no se sienta mal o para que no piense mal. No, mentira es mentira. Y todos en algún momento de nuestra vida empezamos a mentir. Y sabe, muchos aprenden a mentir en su casa o aprendimos a mentir en su casa. Así como de repente llega el cobrador, ¿verdad? A su casa y toca la puerta. Toca ahí, ¿verdad? Fuerte, está a tocar y tocar y tocar, o toca el timbre, toca, y usted está calladita ahí y le dice a su niño, shh, shh. Pero el cobrador insiste, o aquellos señores que andan con un gran ataché, ¿verdad? Que le quieren dar estudios también de la Biblia, y eso, cállate, no me hagas mover. Inconscientemente usted le está enseñando a ese niño a mentir, pero eso, digamos que ahí se queda así como que calmado. Pero de repente viene la mamá o el papá y le dice, anda a decirle que no está tu mamá. Decirle para que se vaya, anda a decirle que no está tu mamá. Y se va el niño, ¿verdad? Saca la cabeza por la ventana, ¿no? Se asoma por la ventana. Dice mi mami que no está. Entonces, ¿a dónde están empezando a mentir los niños? En casa. No le vayas a decir a tu papá que viene tarde. Oh, ay. No le vayas a decir a tu papá. O el papá, ¿verdad? No le vayas a decir a tu mamá que no vienen todo el día. No le vayas a decir. Pero ahí estamos aprendiendo, los niños están aprendiendo a mentir. ¿Por qué mentiras que parecen verdades? Porque la serpiente, hermanos, por eso dice la Biblia que la serpiente era más astuta que los demás animales que Dios había creado. Con mucha astucia, con mucha picardía, con mucha así, ¿verdad? Se acercó a Eva, se acercó a ella, así, ¿verdad? Tranquila, sigilosamente. No le dijo de una sola vez, mira, comed de ese árbol que Dios le dijo que no comiera. No. Sino que se acercó. La Biblia no dice, ¿verdad?, que la saludó, pero me imagino pienso yo que tuvieron una conversación. No solamente eso, ¿verdad? Recuerden que la Biblia no detalla cada cosa. Pero supongamos que igual le digo, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido, Eva? ¿Cómo has estado? ¿Todo bien por aquí, por el jardín del Edén? Sí. ¿Y qué tal te parece? ¿Y cómo estás? Así, bien. Y entonces de repente la serpiente le dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer. Mire ahí el versículo 1. Si quieren me lo pone, hermano. Vea la pantalla, hermano, y después para que vayamos despacio. Versículo 1, Génesis 3:1. Mire lo que dice la serpiente a la mujer, o a Eva. ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis del árbol del huerto? Eso le dijo la serpiente. Una pregunta sencilla se podría decir, que le dice la serpiente, no hombre, o sea que Dios les dijo que no coman del árbol, del huerto, de todo árbol, del huerto, de todo árbol. Eso les dijo Dios. Entonces, Dios no le había dicho eso a Eva, ni a Adán. Dios no había dicho eso. Mire lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer hasta el versículo 17. Vamos a ir despacio, hermanos, para que ahí veamos, podamos entender y podamos ver que la serpiente mintió, pero una mentira así, como dicen, ¿verdad?, encubierta, una mentira así camuflajeada para que no se enterara la Eva.
Entonces dice el versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué dijo Dios? De todo árbol del huerto podrán comer, de todo. Quédese ahí. Dios los puso ahí en el Edén, ¿verdad? Era un lugar especial para ellos, era un lugar bonito, lindo, era un lugar donde iban a tener todo. El propósito de Dios es que tuvieran la eternidad ahí, ¿verdad? Ellos no murieran ahí. Entonces los puso Dios y les dijo, de todo lo que hay aquí ustedes pueden comer, todo es suyo. Entonces dice el versículo 17, mas del árbol de la ciencia, del bien, del mal, no comeréis. Solo era de un árbol nada más. Porque el día que de él comes, ciertamente morirás. El Señor les dice, ¿verdad? Pueden comer de todo, pero del árbol de la ciencia no pueden comer, porque si comen de ese árbol van a morir. Entonces es una advertencia que Dios les hace. Así como muchas veces Dios nos advierte a través de la palabra cómo debemos de actuar, cómo debemos de caminar en nuestra vida. Y si no hacemos caso o si no hacemos lo que Dios nos dice, Él nos da una advertencia y luego de eso viene una consecuencia si nosotros no hacemos conforme a lo que Dios nos manda. Entonces, ¿qué le dijo la serpiente a Eva? Con que Dios les ha dicho que de todo árbol no van a comer, eso le dijo. Amén, hermanos. Amén. Pero Dios no había dicho eso. Dios había dicho que de un solo árbol. Póngame nuevamente el capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3, versículo 1, perdón. Y de esta manera, antes de leer, y de esta manera, hermanos, la serpiente siembra la duda y la mentira en la mujer. Mire lo que dice. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Quédese ahí. Dios no había dicho eso, ¿verdad? Dios había dicho de un solo árbol. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Le dijo, no hombre, señora serpiente, del fruto, dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. El versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muera. Y le había dicho Dios que no lo tocara. O sea, que podía llegar la serpiente, qué bonitas las hojas de este palito, qué bonitas las flores de este palito. Pues podía llegar la mujer, ¿verdad? Pero Dios no le había dicho eso, solo le había dicho que del fruto no comiera. Pero entonces ahí podemos ver que ya la serpiente había sembrado la duda y la mentira en el corazón de Eva. ¿Dónde estaba ahora Adán? Viendo un partido que se estaba el viejo. Es que juega el Barça con el Madrid y aquí está, ¿verdad? Y la señora allá. Entonces, de esta manera, hermanos, la serpiente le miente. Y luego en el versículo 4 le vuelve a mentir. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no van a morir. No van a morir si comen de ese árbol, no van a morir. Entonces ya la duda ya estaba en el corazón de Eva. Entonces le dice en el versículo 5, mire lo que dice el versículo 5, sino que sabe Dios, y mire, y le menciona a Dios para que sea más creíble, sino que sabe Dios que el día que comas del fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces se dijo Eva, si yo quiero ser como Dios, puso en duda la palabra de Dios, puso en duda el propósito de Dios, puso en duda mintiéndole, y la mujer se deja mentir, se cree, mejor dicho, no se deja mentir, sino que se cree de lo que la serpiente le está tergiversando, la misma palabra de Dios, pero así desviada, tergiversada, así como se dice, ¿verdad? Un versículo
fuera de contexto para tener un pretexto. De esa manera la serpiente le miente y la serpiente ya la tiene ahí. Y luego dice el versículo 6: y vio la mujer que el árbol era, ¿qué? Bueno para comer. Ya ahí olvidó lo que Dios le había dicho. ¿Por qué? Porque le mintió. Entonces ya su perspectiva cambió, ya su forma de ver las cosas cambió, y vio que ese fruto era bueno, dijo, y que era agradable a los ojos. Agradable. Esto se conoce, hermano, cuando ella comete ese error y Adán también, esto se conoce como el pecado. ¿Y qué es el pecado? Según la definición es errar al blanco, es fallar. Errar al blanco, y el blanco perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ve, hermanos, dice la palabra de Dios que era agradable a los ojos, muy agradable. Por eso, cuando alguien dice, cuando un predicador le dice, oh, chucos, pecadores, que son suyos, que esto, que lo otro, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, hermanos, si pecamos es porque le agrada, le llama la atención y piensa que es lo mejor, porque le llama, mire, dice lo que dice, es codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, y así como ella. Era codiciable, era que se deseaba eso. Entonces, hermanos, la porción de la palabra, hermano, podemos ver que la serpiente es astuta, que la serpiente miente, y que a través de las mentiras, si no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, si no estamos en comunión con Dios, nos vamos fácilmente por la mentira. Y hoy en día muchos creyentes y personas no creyentes también se dejan ir por mentiras que parecen ciertas, o mentiras disfrazadas, o mentiras que creen que son verdades y no lo son. Y yo, hermanos, recolecté, digámoslo así, algunas de estas. Las mentiras que parecen verdades están afectando hoy en día a todos los creyentes, o a muchos creyentes nos afectan. Miren, en primer lugar, hermanos, algunos dicen, no es necesario ir a la iglesia. ¿Ha escuchado eso usted alguna vez en su vida? No es necesario ir a la iglesia, no es necesario congregarme para buscar de Dios. Yo tengo mi relación con Dios. Yo sé cuál es mi relación con Dios. No es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué expresan esas cosas? Y si usted le pregunta a alguien, ¿por qué piensas de esta manera? Y empiezan ellos a darse sus propias maneras de pensar, o lo que han escuchado, o lo que han vivido. ¿Qué dicen? Yo no voy a una iglesia porque en la iglesia hay mucha hipocresía. ¿Escuchado usted eso? Amén. ¿Será cierto o no será cierto? Ya no quieren quemarse las manos, hermano. No quieren quemar. Dicen algunos, yo no voy a una iglesia porque ahí hay mucha hipocresía. ¿Cierto o no? Sí, es cierto. Hermano, la iglesia es el hospital del alma. Yo vengo a la iglesia, vengo a servirle al Señor, pero yo tengo mi pecado, yo conozco lo que yo soy, y vengo a que Dios me cambie, a que Dios me transforme a través del mensaje. Cada vez que yo escucho un mensaje, yo debo decir, Señor, tú me has hablado a mi corazón, yo necesito cambiar esto y lo otro, Señor. Ayúdame a transformar, ayúdame a cambiar, a ver las cosas de manera diferente. Y si puede venir un hipócrita, pues, y que aquí bien contento, bien alegre, Dios le bendiga, pero por atrás le está clavando el cuchillo. Pero yo no puedo decir y hacer acepción de personas. Yo no puedo decir, usted puede entrar, usted no puede entrar, usted sí, usted no, usted no se puede, hermanos. Entonces cuando la gente dice, hermanos, esa mentira que parece una verdad, es porque está poniendo su mirada en el hombre.
deja de asistir a una iglesia porque ha puesto su mirada en el hombre. Y como yo no me siento bien ahí, entonces yo me voy. Dicen algunos, en la iglesia me lastimaron, por eso yo me voy. ¿Y qué le hicieron en la iglesia? Pero viera que esto, hay de casos a casos, hermanos. Hay de casos a casos. Pero alejarse completo, yo no le digo que no, usted no vaya a cambiar de la iglesia por alguna razón de peso. Y la principal razón de peso para cambiarse de una iglesia es porque no hay palabra de Dios. Pero a mí un hermano hace algún tiempo me dijo, yo me voy de la iglesia, pastor, y ¿por qué se va? ¿Por qué se va? Le digo, mire, a mí me gusta aquí. Aquí hay palabra de Dios. Pero yo me voy porque no me siento bien con algunos hermanos. Y eso, dígame, hermano, ¿cómo lo voy a cambiar yo? ¿Cómo lo voy a cambiar? Entonces, hermano, esos son pretextos, mentira que parecen verdad. Sí, pobrecito, sí, pobrecito, hermano, váyase, hermano. Sí, no, hermano. Algunos dicen, yo no voy a una iglesia porque muchas cosas prohíben y ni ellos mismos cumplen. Yo le pregunto, hermano, yo le ando prohibiendo cosas a ustedes. Sí. Sí, me prohíbe esto y lo otro. Hermano, fíjese que el día que presentamos a mi sobrino, el día domingo, me dice mi cuñado, hermano, la segunda vez que viene a una iglesia cristiana, y me dice, ¿cómo tengo que ir vestido? Me dice. Entonces vengo yo y le digo, que ir de saco y corbata y manga larga, o solo manga larga y una corbata de negro y blanco. No le dije eso, hermano. Religiosamente podría haber actuado así, decirle, no, tenés que ir bien formal y esto y esto y esto, porque los hermanos te van a ver y creo que te vayan a ver informal. Pero no. Si vos querés, le dije yo, anda casual. Si vos querés andar en jeans, si vos querés andar en short, anda en short. Si vos querés andar como venga en calzoncillo. Eso no, porque tampoco. Y entonces se pone a reír, no, me dice, no. Por eso te digo, como vos te sientas cómodo. Pero no hay prohibición, hermano. Entonces decir que alguien, yo no voy a una iglesia porque muchas cosas prohíben. Hermano, uno da el mensaje, uno da conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y cada quien toma lo suyo y cada quien dice, tengo que cambiar esto o lo otro. El problema es cuando no agarramos nada del mensaje. Por cierto, hermanos, hablando de mi familia, me dicen, hey, hoy si nos tiraste fuerte, y yo, ¿por qué vos le digo yo? Y entonces dicen, uno de ellos dice, no, le dice, es que mira, le dice, cada quien debe de agarrar lo que le corresponde. Y es cierto, hermano, cada quien agarra lo que le toca. El problema es que cuando nosotros no queremos agarrar nada de lo que nos corresponde, de lo que nos toca, nos creemos ya más santos que a saber quién, hermano. No, entonces la palabra de Dios nos dice, nos confronta y nos ayuda a crecer en el cristianismo. Entonces, mis hermanos, cuando alguien dice muchas cosas prohíben, eso no es cierto. Pero también, hermanos, esto se da mucho a veces con el legalismo de algunas iglesias. Conozco una iglesia, hermanos, donde los hermanos tienen que ir manga larga, zapatos formales, pantalón formal y hasta sombrerito. Y las hermanas tienen que ir con su falda bien larga y así con, no sé cómo se llaman esas cosas.
O sea, no, lentejuelas, no, la fiesta, hermano. No sé cómo se llama, porque sabes que lleva un montón de cosas así. Revuelos, dicen ellos. Paletones, esa cosa, ¿verdad? Pues sí, la falda está así, larguísima, ¿verdad? Hasta el suelo, y así tienen que ir. Y les impone, hermanos, ¿sí? Miren, hermanos, y entonces le imponen esa carga al pueblo. Le imponen esa carga al pueblo y le dicen que tiene que ser así. Y entonces lo llaman, y no lo llaman en privado, sino que lo llaman aquí en el púlpito y dicen: los hermanos fulano de tal está en mora. Y se va a sentar hasta allá atrás. Los que están allá atrás son están en disciplina, hermano. Tengan cuidado. En esos lugares así es. Tengan cuidado. Y se van a sentar hasta allá atrás. Porque esas son cargas puestas. Pero a veces buscamos ese pretexto de decir: no, es que muchas cosas imponen o ponen para que uno debe cumplir y es difícil cumplir. Fíjese, hermano, que tenía un amigo que se había convertido al cristianismo, había recibido al Señor Jesús. Le gustaba. Bueno, desde el jueves empezaba, ¿verdad?, a tomar jueves, viernes, sábado, domingo, y le gustaba, hermano, y también fumaba y todo, ¿verdad? Y ahí andaba en su vida. Pero de repente la palabra de Dios llegó a su corazón, la palabra de Dios llegó a su vida, Dios tuvo misericordia de él, y de repente yo lo veo con una Biblia, hermanos. Y yo le digo: hey, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Le digo: bien, mira, me dijo, ya me estoy congregando en una iglesia. Me dijo el nombre de la iglesia. ¿Cuánto tiempo tenés? 2 meses, me dijo. Pero fíjate que me dice que tengo un problema. ¿Por qué? Me hace falta fumar. Pero me hace una falta, me dijo. Le digo yo: mira, le digo, orar, pedirle al Señor, y poco a poco Él te va a ir quitando ese deseo. Orar, pedirle al Señor. Bueno, pasó el tiempo, hermanos. Con el tiempo me lo vuelvo a encontrar un envase de cerveza. Y le digo: hey, ¿qué onda? ¿Cómo estamos, mi brother? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Esto y esto. Mira, y le digo: ¿qué pasó? Le digo yo: ¿ya no te congregas? No, me digo, tengo 2 meses de ya no ir a la iglesia. ¿Por qué? Le digo: ¿por qué te alejaste? ¿Qué me expulsaron de la iglesia? ¿Te expulsaron? Sí, ¿por qué? Es que no me quise someter a la disciplina porque me dio pena estar castigado ahí atrás en la última fila. Entonces ya dejé de ir. ¿Y por qué te castigaron? ¿Por qué te pusieron en disciplina? Y se puso a reír. Mira, te voy a ser honesto. Yo no podía dejar el cigarro, ¿no? Y siempre en las noches me echaba mi cigarrito. Pero ya me dijo, estaba tratando y ya cada vez era menos y era menos. Y un día me dijo, después del culto, cuando llegué a la casa, me eché un cigarro y guardé el otro en medio de la Biblia. Ahí guardé el otro cigarro. Y entonces cuando yo después, el siguiente domingo que fui a la iglesia, yo iba con mi Biblia y estaba ahí en la iglesia, y cuando dice el pastor: abra su Biblia en el libro, y cuando abro la Biblia se me cae el cigarro. Y me veo un hermano y dice: pastor, aquí anda un hermano que anda fumando. Mira, qué vergüenza. Yo no le digo que está bien que siga fumando, hermano, pero Dios va cambiando a las personas y para Dios no hay nada imposible. Amén. Entonces, poner esa carga sobre las personas, sobre los hermanos, a veces lo que hace, en vez de acercarlos a Dios, es alejarlos. ¿Pero qué tenía que hacer? Le digo: pero mira, le digo yo, deja eso, deja un momento, deja el orgullo, deja eso que sentís y busca un lugar donde congregarte, busca un lugar y Dios te va a quitar eso. Pero al final, hermanos, todavía anda en gira, como decimos, ¿verdad? Pero hermanos, todo empieza, hermanos, por las cargas que tratamos de ponerle a las personas, a los hermanos,
Cargas que muchas veces ni nosotros podemos cumplir. Pero todo empezó, hermano, por mentiras. Mentiras que parecen verdades, mentiras que parecen realidades. También, hermanos, otra mentira que se oye muy frecuente: si yo me porto bien y hago buenas cosas, tengo ganado el cielo. ¿Será así, mis hermanos? No, hermanos. Entonces, hacer esta afirmación es estar o es de conocer de lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice la Biblia, hermano. Dice: porque por gracia sos salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia. Entonces, es decir, yo me debo de portar bien para ganarme el cielo. No, hermanos. Usted se porta bien porque Dios le dice, a través del mensaje, a través de la palabra, Dios dice: no, esta es la forma, la manera adecuada que debes de vivir. No es por obras. Es que cuando ya el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo le dice, le redarguye, le dice: mira, eso que estás haciendo, déjalo, porque te va a traer problemas, te va a ocasionar problemas. Pero no es porque yo, bueno, me voy a portar bien, voy a ser un monje tibetano y voy a estar todo el día en mi casa, y en la mente. Y cuando salga de la casa, entonces la salvación es por gracia, no esa mentira de que yo me porto bien y por eso Dios me va a perdonar y me va a llevar al cielo. No, la salvación viene por gracia, por recibir a nuestro Señor Jesús. Y a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, dice en el Evangelio de Juan. Por eso también, no todos son hijos de Dios. Aunque por ahí un pastor dice: sí, todos son hijos de Dios. No. Solo los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. También otra mentira que se oye por ahí, hermanos, y quizás muchos de nosotros le hemos dicho: Dios dice: ayúdate que te ayudaré. Que me den el versículo donde está. Dios dice: ayúdate que te ayudaré. ¿De dónde, hermano? Eso no aparece en la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Dios? Y podemos decir, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Es muy diferente. Y muchos de nosotros, hermanos, cometemos el error de decir: no, si es que en la Biblia dice, y ni siquiera sabemos si lo dice la Biblia, hermano. Pero son mentiras, hermanos, que el enemigo usa como que, y se oye bien bonito, se oye así bien, ¿no?, espiritual. Dios dice: ayúdate que te ayude. Entonces, para ir a trabajar, voy a trabajar más duro, porque Dios dice que me ayude, que yo me voy a ayudar. No, hermano. Diferente es: esfuérzate y sé valiente. Que no sea parte de ti este libro de la ley, para que, dice, para que te vaya bien en la vida. Eso es muy diferente. También hay otra mentira por ahí, hermano, que dice: vamos a probar primero. Mire esto. Probemos primero. ¿Cómo es eso de probemos primero? 1, 2, 3 probando, pues. 1, 2, 3 probando. Bueno, acompañémonos, y si nos va bien, nos casamos. Y si no nos va bien, no nos casamos. Son mentiras, hermano. 1, 2, 3 probando, a ver qué tal me va. Mire, hermano, se está marcando y se ha casado como 1000 veces. Y sabe que, hermano, siempre llora cuando se casa. Cuando ve a la novia, y hace así: entonces algunos dicen: yo por eso mejor no me caso, dice. Porque según San Mark Anthony, hay que llorar cuando se casa. Sí, hermano, mire, ¿cuántas veces? ¿Alguien sabe cuántas veces se ha casado? No sé, pero ya lleva varias, ¿verdad? Pero en toda la boda, hermano, en toda. Se pone bien sentimental. Él llora más que la novia
Cuando ve a las novias que van apareciendo y llora, hermano. Pero él es un inconverso, incircunciso. Pero como creyentes, hermano, andar 1, 2, 3 probando. Por andar 1, 2, 3 probando, pues nos puede ir mal en la vida, hermano. Y la bendición de Dios, Dios bendice cuando hay orden. Dios bendice cuando hay orden. Le traigo varias, hermano. Le doy otro. Amén. Le doy otro. Tal vez así, ¿verdad? Algunas de las cosas estas que les estoy diciendo lo hemos dicho, lo hemos practicado, hermano. O sea, dice hacer pactos con Dios, ofreciéndole dinero para que Él lo multiplique. Pacta con Dios. Hacer un pacto con Dios. Ofrecerle algo a Dios para que Él te bendiga. Dale 10 al Señor para que el Señor te dé 20. Eso es mentira. Eso es mentira del diablo, hermanos. Eso es mentira, totalmente falso. No hay nada en la Biblia que respalde un pacto de darle dinero a Dios y que Él me va a multiplicar ese dinero. No. Entonces alguien me va a decir, ¿y entonces por qué piden ofrendas en la casa de Dios? La ofrenda es muy diferente porque la ofrenda debe ser del corazón, de manera voluntaria, no obligado. Porque es una manera de honrar a nuestro Padre eterno. ¿Qué tal si yo les obligara a dar el diezmo, hermano? Nadie, porque ya no estuviera vacía la iglesia. Y qué bueno, hermano, qué bueno. Qué bueno, porque usted dice, no, hombre, el pastor se volvió loco, me está obligando, me voy. Qué bueno. Pero eso de decir, yo le voy a dar tanto al Señor para que el Señor me dé tanto. No. Y eso, algunos lo hemos escuchado y quizás algunos lo hemos practicado. Mire, cuando yo estaba recién llegado a los pies de Cristo, hermano, tenía, ¿qué? Unos 6 meses quizás que yo había recibido al Señor Jesús. Y en la iglesia donde me congregaba llegó un pastor invitado. Y predicación y todo. Ya cuando estaba terminando, al terminar la predicación, pacte con el Señor, tráigale todo al Señor y el Señor le va a dar todo. Y que tráigale aquí, ¿verdad? Y entonces puso algo ahí y algunos hermanos pasaban a dar algo. Y luego dice, si usted quiere o está necesitando algo material, entréguele lo que tiene ahorita y Dios después se lo va a regresar. Y yo quería un reloj, hermano. Pero andaba uno, pero yo quería otro. Y me veo la hora, yo digo, pero Señor, yo quiero otro más bonito, le dije yo, ¿verdad? Y me lo quité, lo pongo. No es broma. Lo puse ahí. Y hermano, mire, no se fue. Y yo dije, quizás el otro domingo el Señor me va a sorprender. Pasó un mes, 2 meses, y yo sin reloj, hermano. Pasó un año, hermano, y yo sin reloj. 2 años y yo sin reloj. Y yo dije, eso es mentira, dije yo. Gracias a Dios, por misericordia de Dios, no dije, ay, yo ya me voy de la iglesia porque me lastimó un pastor que me engañó. No. Contaba un hermano también que en cierta oportunidad llegaron a otra iglesia, llegó el pastor, ¿verdad? Y tenía un pastor invitado y hace una campaña similar a esa. Y eran los hermanos dando su ofrenda, los hermanos dando sus pertenencias y todo, ¿verdad? Y entonces viene terminó el culto y el pastor invitado agarra la bolsa, la amarra y ya, ¿verdad? Y ya me voy. Momento, le dijo el pastor al dueño de la iglesia. ¿Para dónde vas? Le digo. Ya me voy, le digo. Y ya estuvo. No, eso que ha recogido es mío, le digo. ¿Cómo vas a creer si viene de la cama? Y empezaron a pelear. Y se la terminó llevando el invitado. ¿Por qué? Porque son mentiras astutas, ¿verdad? Que nos hacen pensar que son verdades y que caemos en esas trampas y creemos y después pensamos que Dios nos ha engañado o que la iglesia nos ha defraudado. Hermano,
Usted no ponga su mirada en el hombre, usted ponga su mirada en Cristo Jesús. Entonces, esos pactos, no, hermano. También, ¿ha escuchado usted esta frase? No cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. ¿Dónde lo encontramos en la Biblia? No está tampoco en la Biblia. Y eso usted lo va a encontrar en una obra literaria de Miguel de Cervantes, el Don Quijote de la Mancha. Ahí está. Ahí dice. Y nosotros como cristianos a veces decimos, la Biblia dice que no cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Sí, se oye bonito, está bien, pero no lo dice la Biblia, hermano. Pero son mentiritas, ¿verdad? Que parecen verdad y ya quizás hasta nos hacen sentir que conocemos de la Biblia. No, hermano. Y muchas cosas más, hermanos, el enemigo va a tratar de hacértela ver, de presentártela de la mejor manera. Al Señor Jesús se le presentó esas tentaciones cuando fue llevado por el Espíritu al desierto. Y el enemigo se le presentó y se lo llevó a la punta del templo y le dijo, ¿verdad? Si postrares, me adorares, te voy a entregar todos estos reinos. Y el Señor Jesús le dijo, ¿verdad? Le dijo con la palabra de Dios, solo al Señor tu Dios adorarás. Y le dice el enemigo, si mandas a tus ángeles a que te cachen y que te agarren, se lo estoy parafraseando, y te agarren, ellos no van a dejar. Y el Señor le dice y le responde, no tentarás a tu Dios. Y hermanos, ahí le va diciendo, pero todo es tergiversando la palabra de Dios. Eva se dejó, o Eva fue astutamente engañada con la palabra de Dios, pero tergiversada. Y fue una mentira. Y una mentira que después de eso vino la condenación. Pero Dios ya tenía todo preparado. Y Dios iba a mandar a su Hijo para que usted y yo en Él tengamos salvación y vida eterna. Dijo al Señor Jesús, yo soy la verdad y la vida. Si usted está en Jesús, usted está en la verdad. Si usted está en Jesús, usted tiene vida y vida en abundancia. Vamos a orar, hermano. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios Todopoderoso.